Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Andrea y les doy la bienvenida a Vení que te leo, un podcast sobre libros. En este segundo episodio de la tercera temporada quiero hablarles acerca de Cuando despierten las flores, mi primera incursión a las letras de Andrea Longarella, una autora que me venía llamando la atención hace ya algún tiempo y sobre sus libros vi muy buenas reseñas, entonces dije voy a leer el más reciente que salió este 2025 con la editorial Planeta y yo conseguí el audiolibro a través de la plataforma de streaming de libros que es Nextory. El audiolibro dura unas 10 horas con 24 minutos y en físico tengo entendido que tiene unas 416 páginas. Y en esta ocasión, como dije, les voy a contar mi opinión respecto al libro, que la verdad no fue una experiencia positiva, y para explicarles cuál es mi opinión al respecto voy a hacerles un resumen intenso. Así es, revivimos esta sección hablando de un libro que me generó bastante controversia conmigo misma, por así decir, porque tenía altas expectativas y la verdad que no fueron satisfechas, aunque no puedo decir que sea del todo un desastre. Pero antes de continuar, si les interesa esta clase de contenido, pueden suscribirse a este canal y apretar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Y ahora sí, gente, comencemos. Voy a hablarles de la sinopsis y luego de los puntos negativos y positivos que encontré en el libro antes de ir con el resumen intenso con todos los spoilers, es decir, con todo el chisme. Drake es un chico de 23 años que vive en Canadá y juega al hockey con sus amigos. Es uno de los jugadores más valiosos del equipo. Es un joven que realmente tiene una buena vida, pero es bastante inmaduro y hace cosas supremamente desconsideradas. Con sus amigos tienen la costumbre de tomar y salir en el auto de uno de ellos a gritarles guarangadas a chicas inocentes que solo pasan por ahí. En una de estas ocasiones se quedan distraídos viéndole las posaderas a una muchacha que va pasando la calle y uno de ellos, bastante alegre por la bebida, vamos a decir, termina pisando el acelerador y atropella a la chica y esta cae al suelo con contundencia. Ellos se asustan tanto que se alejan de la zona y la abandonan a su suerte. Después se enteran de que la chica ha quedado en coma y posteriormente que ha muerto. Drake sufre una profunda depresión y se refugia en el alcohol, renuncia al equipo y su vida parece salirse de control. Desesperada por todo esto, su madre contacta a su padre, del cual está divorciado, para que se lo lleve a vivir con él y así en un pequeño pueblito de Canadá pueda encarrilar su vida o saber qué le pasa. Allí es donde Drake empieza a trabajar en una fábrica y conoce a una chica llamada Annie que intenta patinar sobre hielo porque no sabe y le tiene mucho miedo. Con el tiempo él le va enseñando a patinar y va reviviendo su amor por el patinaje y va conociendo a esta chica con quien tiene un romance, pero Annie guarda un terrible secreto y ella tiene que ver con el incidente en el cual estuvieron involucrados Drake y sus amigos, pero para entender de qué se trata ustedes van a tener que leer la novela. Ahora vamos a hablar de los puntos positivos que honestamente para mí fueron menos, y es que en cuanto a la parte de romance de Drake enamorándose de Annie, yo siento que eso estuvo muy bien, se sintieron como personas normales que se enamoran, se van conociendo, al principio es incómodo, pero luego van ganando confianza, se siente un poco incómodo cuando se dan cuenta de estos sentimientos que comparten, pero la verdad que verlos enamorarse se siente muy tierno, honestamente. Además hay personajes y relaciones que siento que estuvieron muy bien también, se establecieron de manera correcta, muy natural, aunque sí hubo algunos que sentí que eran como relleno. También el desarrollo emocional del protagonista, Drake, al que yo siempre le decía Derek, pero es Drake, siento que está muy bien, aunque no me conmovió por todo el trasfondo que ya les conté en la sinopsis. Y yo
creo que la ambientación no estuvo mal, pero aquí es donde empezamos con los puntos negativos. Me hubiese gustado más esta ambientación si era en España o en Europa, porque la autora es española. Entonces ambientarlo en Canadá se me hace bastante cliché. Es decir, yo entiendo que necesite por ahí el patinaje sobre hielo, una cosa así, pero honestamente creo que en Europa también hay países donde hay lagos congelados, no solo en Canadá existen, y no necesitaba siquiera que sea en España, pero por ejemplo los personajes podían ser españoles. Así se lo sentiría más natural, porque si no, para mí se siente ajeno y sin carácter, y si leen el libro con el ojo crítico van a entender a qué me refiero. Otra cosa que me pareció honestamente como que no me gustó fue que yo tenía una cierta expectativa, como dije, porque la autora tiene muy buena reputación, y me terminé encontrando con algo muy diferente que me hizo fruncir el ceño cada vez más. Hubo una especie de giro inesperado que la verdad yo vi venir desde la hora y media, y que volvió las cosas mucho más extrañas de lo que ya eran y más incoherentes. También todo lo que tiene que ver con la trama de Annie me generó muchas suspicacias, me pareció muy extraño, y no es por Annie en sí, sino por la actitud que tiene la familia de ella, y además por el incidente, cómo ocurre en cuestión, que ya les voy a contar en la parte con spoilers. Hubo una parte del romance en el que cuando sucede este plot twist se vuelve supremamente rara y muy incoherente, como dije, pero les voy a contar eso en la parte con spoilers. Y el clímax de la novela honestamente me pareció todo lo malo que podía ser, porque siento que trató a la fuerza de reivindicar al personaje masculino, porque como que con todo lo que había pasado no alcanzaba, y tengamos en cuenta todo lo que sucedió en la ciudad donde venía con sus amigos y todo eso, es como estás tratando de blanquear básicamente un asesino, entonces pues todo mal. Pero bueno, esos son los puntos positivos y negativos para mí. Si ustedes no quieren escuchar la parte con spoilers y solo se quedan con mi opinión en general, vayan al minuto que les dejo aquí en pantalla, pero ahora sí vamos a la reseña con spoilers, o como me gusta llamarle también, al resumen intenso. Todo comienza en Calgary, en Alberta, Canadá, en una noche cualquiera a eso de las 12 de la noche. Drake está con sus amigos, están bebidos, están acosando chicas, cuando de repente ven una que le llama la atención por los glúteos que tiene. Se la quedan mirando, le babosean, le dicen guarangadas, y uno de ellos, que es el que conduce, que es Tucker, pisa el acelerador y van muy rápido y atropellan a la chica y la dejan tirada en el asfalto. Ellos se asustan, así que deciden, Tucker es el que decide, porque es el que está manejando, simplemente marcharse de ahí y que no hagan nada para auxiliar a la chica. Supuestamente la excusa de Drake en ese momento es que estaban muy borrachos como para tener claridad mental suficiente, y el que tomó la decisión por todos fue Tucker, que también estaba borracho. O sea, no es como que nadie hubiese podido decir, che, no, pará, vamos a llamar aunque sea una ambulancia, estamos en la era digital, no es como que no hay teléfonos. Pero bueno, detalles. Aclaro, hacen un pacto de silencio, que no van a decir nada de lo que pasó porque la chica está en coma y esperan que se salve, pero que ellos confiesen y arruinen posiblemente sus vidas, yendo a la cárcel, cosas, o sea, pagando por lo que hicieron, pues no va a ayudar en nada la recuperación de la chica. Yo discrepo porque eso le daría paz a la familia, pero bueno, como yo no estaba ahí, mejor no opino. Luego de eso, Drake empieza a deprimirse y está constantemente esperando noticias a ver de qué pasa con esta chica, de la cual ni siquiera le interesó el nombre o lo escuchó y se le olvidó. Escucha a su mamá decir que qué horripilante que hayan atropellado a una pobre muchacha y la hayan dejado allí tirada, pero él no se anima a decirle, justamente por no decepcionarla, que él fue uno de los agresores. Y digo agresores sí, porque pues eso era completamente evitable. Al pasar el tiempo se terminan enterando de que la chica fallece
fallece y ahí es donde Drake se derrumba por completo. Comienza a beber, falta las prácticas, renuncia al equipo de hockey que era su sueño y simplemente se encierra sobre sí mismo y no quiere hablar, no quiere ver a nadie, no quiere hacer nada. Su mamá está desesperada y no sabe qué hacer porque encima ni siquiera le ha contado qué le pasa. Así que desesperada, como dije, llama a su padre, el que vive en Leeway Lake, en los territorios del noroeste en Canadá, y lo va a buscar al aeropuerto porque creo que iban en avión, y le dice que bueno, le tiene un cuarto y que se va a tener que poner a trabajar porque pues él no va a estar manteniendo un vago, no, ya tiene 23. Y le consiguió un trabajo en la empresa, bueno, no me acuerdo qué empaquetan, pero trabajan empaquetando algo, es una empaquetadora. Le presenta a su jefe, que es un tipo bastante buena onda, y empieza a trabajar y tratar de llevarse bien con sus nuevos compañeros. Pero todavía no está listo para abrirse con la gente, se siente como una horrible persona y tiene razón, porque una chica perdió la vida por su culpa y ni siquiera tuvo el valor de enfrentar a la familia y decirle lo que había pasado. O sea, imagínense nada más perder a una hija con todo el futuro por delante, porque era una chica muy joven, y simplemente saber que la gente que le causó ese daño la dejó tirada como si fuese basura en la calle y simplemente se fueron. Pero en fin, y decide irse al lago, a un lago que queda ahí como cerquita, a simplemente sentarse y observar a ver si algún día se anima a patinar otra vez, porque a pesar de que no tiene nada que ver con lo que sucedió, pues él ha decidido que quiere dejar de patinar, de hacer hockey sobre hielo. Yo supongo que es porque siente que al haberle arruinado la vida a una persona tan joven, él no tiene derecho a disfrutar de la suya, es como una especie de castigo impuesto. Yo supongo, a veces pasa. Y ahí encuentra a una chica que está tratando de patinar sobre hielo, pero no deja de caerse. Él no puede evitar reírse de la situación y ahí es donde ella le pregunta de qué se ríe y por qué la está espiando. Él se acerca y le empieza a dar algunos consejos, pero ella le dice que no quiere escucharlo, pero al final termina haciéndole caso. Él va constantemente a este lago mientras sigue con su vida en la empaquetadora y se encuentra con esta chica, quien empieza a aceptar sus consejos, y aunque ella no quisiera y él no se lo proponga, termina convirtiéndose en una especie de instructor y comienzan a hablar. Ella le dice que pues es una chica que está muy preocupada por su hermana y que algo malo le sucedió. Y que bueno, ahora es como que se escapó de su casa y está viviendo ahí en Leeway Lake. Él lo que entiende es que como ella vivía antes en Calgary y se mudó después de todo lo que pasó a Leeway Lake, empieza a atar cabos y piensa que la hermana de Annie es la chica a la que ellos atropellaron. Y se siente muy culpable y bueno, pues quiere saber un poco más sobre ella. Esto obviamente él no lo deduce más rápido, sino que con el tiempo va teniendo la idea de que la tal Litzy de la que siempre habla es su hermana y que es la chica a la que atropellaron, pero pues tiene solamente la sospecha y por eso se pone como la misión de ayudarle a Annie a enfrentar sus miedos y a patinar sobre hielo. Ahí es donde la autora usa una metáfora, que es que Annie está en la noche patinando sobre hielo y ve unas sombras moverse debajo del agua. Derek justo esa noche decidió ir allá y se encuentra con que Annie está muy asustada, y ahí es donde le dice que esos en realidad son peces que pueden vivir debajo del agua del oxígeno que se va filtrando por el hielo, y que qué impresionante que a pesar del invierno y del lago congelado, los peces puedan seguir ahí sobreviviendo, como una metáfora de que a pesar de lo que a él le pasó, que no le pasó a él pueda seguir también y pueda soportar el invierno de su vida. Mientras también se va haciendo amigo de Duke, su jefe, de otros compañeros de trabajo y de la novia de su jefe, que es una bartender en una cafetería.
Y también empieza a desarrollar una relación de amistad con Ruby, que es la nueva mujer de su papá. Es una tipa bastante medio seductora, buena onda, que pues se preocupa por él de cierta manera, pero respeta su espacio y quiere como entender qué es lo que le está pasando, porque todos ahí se pueden dar cuenta de que el chabón está súper deprimido. Uy, si supieran exactamente qué fue lo que hizo, yo siento que no le tendrían tanta compasión, pero él no lo va a decir. Como dije, va pasando el tiempo, la verdad es que no ocurren muchas cosas, hay charlas entre Drake y Annie, en las que se van conociendo. Él primero veía a Annie como una chica nada más, decía, ay, como bonita, pero tampoco la pavada. Pensaba como, yo nunca me enamoraría de alguien así. Ese es el corte como para decir, sí se va a enamorar de ella. Y además no solo eso, yo para este punto empecé a sospechar que tal vez Annie no era la hermana de la chica que murió, sino que Annie era la chica que murió. Y que, no sé, tal vez quería atormentarlo. Me dije, uy, va a ser ese tipo de historia. Cool, suena muy cool, pero no, así que sigamos. Entonces él empieza a llevarse bien con la novia de su papá, esta le quiere pedir matrimonio al tipo, él la ayuda a decidirse, se van a un cumpleaños, o sea, pasan un montón de cosas que medio nada que ver, pero él ve un gorrito que le gustaría regalarle a Annie. Mientras él se va haciendo amigo de Annie, le compra este gorrito pero no sabe cuándo dárselo, hay un momento medio incómodo en el que él se acerca a ella más de lo que debería y creo que le da un beso en la frente o en la cara. Annie se asusta y se va. Y después él la encuentra en una cabaña abandonada de un guardabosques y le deja ahí el regalo y le dice que lamenta como haberse acercado demasiado y que si puede volver a verse y solamente ser amigos. Ella le insinuaba algo así como que pues sí le gustó. Al final Drake y Annie se vuelven a ver en el lago y ya empiezan a enamorarse, se dan besitos, empieza él como a comenzar a pararse en el hielo y aunque tiene sus momentos de duda, le regalan unos patines y termina por fin animándose a pararse sobre el hielo y a patinar un poco con Annie y con eso le enseña piruetas. Descubre que Annie siempre tiene como una especie de amuleto al que se aferra cuando está como nerviosa o asustada y se da cuenta que es algo que ella hizo, que es como una especie de lista de cosas que quiere hacer antes de perder la vida. Y en una de esas estaba el hecho de poder patinar sobre hielo, así que es lo que lo impulsa a por fin enseñarle piruetas. Él también dice que va a hacer su lista y es de cosas como manejar y ahí mientras está su papá enseñándole a manejar y la primera clase ha ido muy bien, él ve a Annie y decide ir con ella. Van a la cabaña del guardabosques y ahí es donde suculentean por primera vez y aparentemente la cosa ha ido muy bien y repiten. Y ahí es donde yo me decía, si ella llega a ser un fantasma, ¿a quién se está detonando? Pero bueno, ya vamos a ver si es un fantasma o no. Como sabe que uno de los deseos de Annie es ver una aurora boreal, decide llevarla a un campamento al lado de la montaña donde pueden ver la aurora boreal efectivamente. El papá y Ruby le ayudan con el equipamiento y al final él lleva a Annie a esta excursión. Y en ese lugar pues hacen sus cosas de novios, porque supongo que están de novios. Pero hay algo muy curioso con Annie y es lo que a mí me daba pistas entre medio. Y es que nadie parece haber oído hablar de ella y nadie parece haberla visto en el pueblo. Entonces él supone que ella vive como una ermitaña. Pero una parte es como, ¿no te preguntas, chabón, dónde saca la comida? Porque si va a visitar el pueblo, o sea, si come, tendría que comprar cosas con que hacer comida. Y tendría que ir al pueblo a comprar cosas con las que hacer comida. Pero por alguna razón no le llegó el agua al tanque a él y no se lo preguntó. Pero bueno, detalles. Entonces Drake, después de la noche en la que pasan juntos y ven la aurora boreal, etcétera, etcétera, él ve que Annie tiene algo en la muñeca y resulta ser un tatuaje de un copo de nieve. Y recuerda que la chica a la que atropellaron, y acá es lo que viene que yo no entiendo. Supuestamente cuando atropellaron a la chica, en la noche le vieron un copo de nieve en la muñeca. O sea,
háganme el favor, ¿cómo que le vieron un copo de nieve tatuado en la muñeca cuando después de atropellarla y era de noche? Igual, aunque no fuera de noche, aunque sucedía como en algunos países donde anochece mucho más tarde, igual, ¿cómo se supone que atropellan a alguien y le ven un tatuaje diminuto de un copo de nieve en la muñeca? Es que no tiene sentido, como mucho verías una mancha, si es que se nota, pero un copo de nieve en una chica blanca no se va a ver, a menos que sea de tinta brillante, de tinta flúor. Pero creo que ni así, como mucho se vería una lucecita, una mancha. ¿O qué? ¿Cómo terminó pasando eso? Que la atropellaron tanto que se le vio la muñeca. No entiendo y nunca se entiende eso, pero él recuerda perfectamente que vio un copo de nieve tatuado en su muñeca. Y ahí es donde ata cabos y se dice, la chica será Annie, será Lizzie. Cuando le pregunta por el tatuaje, ella le dice, mi hermana y yo nos hicimos este tatuaje. Entonces él piensa, sí, entonces su hermana es la que atropellamos. Y le va a llamar a su ex amigo Tucker, que es el que más estuvo pendiente del caso de la chica a la que atropellaron, y le pregunta cómo se llamaba la chica, si se llamaba Elizabeth, que era el nombre de Lizzie. Y él le dice, no, se llama Marianne. Y ahí recuerda que cuando se conocieron con Annie, ella le dijo, yo me llamo Marianne, pero todos me dicen Annie. Y bueno, se encierra, se deprime más al darse cuenta de que él no es que se detonó un fantasma, no de que hizo el delicioso con un fantasma, sino de que Annie es la chica a la que atropellaron. O sea, yo sé que a una cosa te choquea, pero la otra me choquearía también. Pero bueno, como no me pasó a mí, mejor no opino. Al final decide salir de su pozo depresivo y ver a Annie y preguntarle qué onda. Y bueno, Annie le cuenta que ella como que despertó. Pero me estaba olvidando de contarles las cosas desde la perspectiva de Annie. Annie recuerda que ella era una niña muy feliz, tuvo una hermana, eran muy felices, se llevaban muy bien, pero en un punto se empezaron a distanciar. Y esta distancia se notó más cuando ella fue a la universidad y su hermana se quedó todavía en la casa. Y todas las reglas de disciplina que parecieron correr para Annie no corrían para Lizzie. Lizzie se portaba mal y los padres no le decían nada. Así que Annie empezó a ser estricta con Lizzie y a tratar de que cumpla las mismas reglas que cumplía ella, pero Lizzie siempre se las arreglaba para no hacerlo. Al final Annie sometía a Lizzie a una especie de vigilancia y Lizzie estaba cansándose de ella y hasta llegó a tenerle rencor. Y una noche se enteró Annie de que Lizzie iba a salir clandestinamente a una fiesta peligrosa donde iba a haber alcohol y sustancias, y la buchonó con los padres no la dejaron salir a ninguna parte, entonces Lizzie terminó escapándose. Annie tuvo el presentimiento de que esto había ocurrido, así que escapó ella también y fue a buscarla, y ahí es donde la atropellaron. La cosa es que ella dice que unos tipos le gritaron una guarangada, que yo supongo que eran Drake y sus amigos, y luego vio unas luces acercarse rápidamente a ella y pues que de pronto sintió un gran dolor, que cayó al asfalto y que se dio cuenta que se estaba muriendo. Su familia la fue a visitar, su hermana la fue a visitar, y cuando su hermana la fue a visitar y le pidió perdón y le dijo, hey, siento que por mi culpa te pasó todo esto, yo digo, en parte sí, en parte es por la culpa de la propia Annie y en parte también es por culpa de Drake y sus amigos borrachos, sobre todo de ellos. Un 50% es culpa de ellos, un 25% de Lizzie y un 25% de Annie, o tal vez un 20 y 20 y el otro es 60. Sí, creo que eso es más justo. Y ahí es donde su alma finalmente abandonó su cuerpo, pero Annie sentía que no podía irse de este mundo. Supuestamente su familia se resignó, aunque no sabían, no entendían qué fue lo que le pasó a Annie, pero ellos de pronto es como, bueno, ya está, ¿qué más se puede hacer? A otra cosa mariposa. Todavía nos queda una hija, evidentemente su hija favorita. Y acá es donde yo me decía, a Andrea Longarella nunca se le murió nadie en un accidente, ¿verdad? Porque, o sea, saber que te mataron un pariente así y lo dejaron tirado en la calle como una bolsa de basura, pues, ¿qué quieres que te diga? No es como que alguien se resigne fácilmente. Y esto es como, bueno, se resignaron re fácil a que ella simplemente se había ido, a pesar de que tenía toda la vida por delante, ni siquiera había terminado su carrera, estaba estudiando todavía. Y no sé, se me hace muy poco realista. O sea, todo se planteaba como realista, aunque bueno, ella era un fantasma,
Toda esa dinámica se planteaba realista y de repente resulta que la familia... Entonces ahí me da a entender que si la familia se resignó tan rápido, ellos no la querían. Hasta Lizzie se resignó rápido, y eso que ella era la que más seguía llorando por Annie. Pero el único que no se resignó a lo que le pasó a Annie, el único que la seguía atando, que seguía atando su alma a este mundo, era Drake. Y ella apareció, fue como transportada a Leeward Lake, y no sabía por qué estaba ahí hasta que conoció a Drake. Se terminó dando cuenta de quién era él, pero no lo odiaba. O una parte de ella estaba como enojada, pero no llegó a odiarlo y se empezó a enamorar de él, a pesar de que no tiene corazón ni cerebro como para sentirlo, pero ok. Y bueno, ellos terminan hablando y él se repone por hablar con ella y pues cumplen algunas cosas de la lista de Annie, tienen relaciones otra vez, como para decir, ¿cómo hacen? Ella es un fantasma. Y al final, Drake deja ir a Annie y ella se va. Y su espíritu abandona la tierra, por así decirlo. Entonces él decide volver a Calgary, reencontrarse con su madre y va a la comisaría para entregarse a la policía. Y bueno, hasta ahí yo me decía, bueno, ok, 3 estrellas. Logró remontarme un poco al personaje. Ok, él entendió lo que hizo estuvo mal y decidió que va a pagar por su crimen. Le dice a los demás, no sé si ustedes lo van a hacer, yo no voy a delatar a nadie, solo voy a decir, estuve involucrado en esto, bla, 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 y bueno, me voy a entregar. Él entra a la comisaría y ahí parece que termina la novela. Pero tenemos un episodio, una parte especial, en la cual empieza a retroceder el tiempo y llega a la noche en la cual atropellaron a Annie. Y él está consciente de que van a atropellar esa noche a Annie, así que les roba las llaves al que estaba conduciendo, las tira por ahí y se va corriendo a asegurarse de que Annie esté bien. La ve, que está bien, que entra a la fiesta para sacar a su hermana y luego se retira de ahí caminando en la noche. 5 años después, él no se ha juntado tanto con sus amigos, tiene otro trabajo, se junta con nuevos amigos y está en un bar celebrando, no me acuerdo qué. Y bueno, Annie pues se ha recibido de lo que estudiaba, está trabajando, hay un compañero que parece que le tiene ganas. Ella todavía no se decide a salir con él porque a pesar de que le parece un chabón guapo y agradable, hay algo que le falta, ella siente un vacío. Y se va a un bar y ahí es donde ve a Drake. Drake la ve a ella y se acercan y se invitan un trago, aunque están solo tomando agua. Drake nunca más ha vuelto a beber desde esa noche y no ha vuelto a acosar mujeres en la calle, supongo. Pegan onda con Annie, bailan. Annie le había contado a Drake en un momento que ella, su estrategia de seducción era copiar su número en un papel y metérselo en el bolsillo distraídamente al chico que le gustaba. Casi nunca la llamaban. Y bueno, Drake dice como que eso es una estrategia creepy, pero cuando se da cuenta ha salido del bar, acompañó a Annie hasta una parada y ahí mete la mano en el bolsillo y nota un papel con el número de Annie y la llama inmediatamente. Y así es como termina por fin cuando despiertan las flores de Andrea Longarella. ¿Qué quieren que les diga? Yo honestamente, si a ustedes les gustó todo esto que conté de la trama, pues qué bien, pero como yo les digo, a mí me generó muchas dudas. Una de ellas es el accidente, porque si bien todo lo del tatuaje ya me hacía fruncir el ceño, el hecho de que supuestamente ellos vieron a Annie, le alcanzaron a gritar algunas cosas y luego pisaron el acelerador y atropellaron a Annie al punto de dejarla en coma y que luego muera, pues ¿qué quieren que les diga? No me suena coherente. Como mucho debieron haberla tirado al piso y tal vez le rompieron algo o tuvo una conmoción cerebral, pero no una fractura de cráneo o un traumatismo severo. No sé si me entienden, porque a ver, cuando uno va en auto, vos podés apretar el acelerador, pero para que llegue de 0 a 100 no se puede. Necesitas una distancia para que justamente conseguir esa velocidad, y no son 2 metros. Pueden ser hasta 50 o 100 metros para alcanzar tal velocidad. Y una velocidad de aproximadamente entre 80 y 100 kilómetros probablemente sí puedan levantar a alguien por el aire y que caiga de cabeza, o no sé cómo habrá caído Annie y tal vez se muera. Pero como mucho con esa distancia habrían llegado unos 30 kilómetros o 40. Y a esa velocidad, como dije, podés tirar a alguien
y hacerle daño, pero no sé si matar, no sé si es el punto de matarlo. Ahí tendría que haber pasado otra cosa con Annie, que se golpee contra otra cosa, pero eso no queda claro en el libro. No queda claro, qué sé yo, que la hayan empujado bien fuerte y se haya dado o golpeado la cabeza durísimo contra otro auto que venía. Ahí tendría sentido, o contra una moto que venía y que la haya aplastado o algo así. Pero como dije, eso no te cuentan qué pasa. Simplemente ellos son las que la atropellan y como si fuese que la levantaron en el aire. Y no sé si se entiende lo que estoy explicando, pero para mí no tiene sentido que ese choque sea el que le provoque la muerte. Y ahora sí vamos con las conclusiones. En fin, lo que pasa en el accidente, como dije antes, no tiene mucho sentido, por ende no tiene sentido mucho la muerte de esta chica. Para mí que tendría que haber pasado algo más. Y la actitud de la familia después de todo eso, que la dejen ir así simplemente, pues como digo, no me suena. No sentí mucha compasión por el personaje de Drake. Todo lo que hizo estuvo mal hasta que tomó esa resolución final, pero supongo que tenía que haber el crecimiento de personaje. Y si bien el crecimiento de personaje me pareció bien, como dije, no me conmovió. No me resultó tan conmovedora la novela por cómo era el personaje y trataban de blanquearlo bastante. Y qué les digo, ese clímax y final, ay, me dio tanto problema. Annie fue mi problema, pero no como digo como personaje, me parece una chica bastante graciosa y simpática. Y entiendo que se pueden enamorar de ella. Y hasta me dije, güey, te merecías ser feliz, hermana. En fin, tuvo para mí muchas incoherencias en la construcción de la historia, pero como romance funciona en sí en la historia, lo que es la historia de amor, y tiene personajes interesantes, pero todo lo que es la construcción de la historia, la ambientación, me quedó a deber. Pero cuéntenme ustedes qué les ha parecido cuando despiertan las flores de Andrea Longarella. ¿Les ha gustado? Comparten mi opinión, tienen una diferente, pueden dejarme todo lo que piensan en la parte de comentarios. Si les ha gustado esta reseña y resumen intenso, pueden dejar su pulgar arriba y suscribirse al canal para tener contenido similar. Y bien, gente, yo por mi parte me despido. Nos escuchamos en la próxima ocasión, en el próximo episodio de Vení que te leo, un podcast sobre libros. Chao.